¿Cómo están, jóvenes y señoritas de primero de secundaria? Vamos a trabajar sobre las características de otras eras, complementando lo que habíamos estado aprendiendo en la anterior clase. Esta clase vamos a trabajar sobre la era mesozoica, la era cenozoica y algunas extinciones que hubieron en esos tiempos. Una de las características más importantes de la era mesozoica es que el gran continente Pangea se había llegado a dividir en dos: la Eurasia y Gondwana. Además que se inició, eh, los grandes mares adquirieron una forma sobre la cual ya las tenemos hoy en día. Así también los continentes llegaron a adquirir la forma que hoy en día con el que hoy en día los conocemos, ¿no? Dentro del Mesozoico vamos a tener tres periodos: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. El Triásico tiene la característica porque empezó el dominio de los grandes reptiles, no solo de los dinosaurios, sino también de los reptiles, quienes tenían características un poco diferentes a los dinosaurios, como es el tenosaurio. Y en los océanos empezaron a aparecer los reptiles mamíferos. En el periodo del Jurásico aparecieron los dinosaurios propios, empezaron a poblar, pero dentro de lo que eran los mares teníamos al ictiosaurio y al plesiosaurio, quienes empezaron a poblar los mares. Una de las primeras aves fue el Archaeopteryx, que tenía plumas que cubría su cuerpo, alas, dientes parecidos a los reptiles, y no tenía un pico característico de las aves. También llegaron a darse a conocer los primeros mamíferos, llamadas ratas pequeñas. Ya en el periodo del Cretácico se aparecieron bastantes especies de dinosaurios, como el tiranosaurio y el triceratops. También se vio la presencia de las angiospermas, muchos insectos polinizadores, y además una de las características muy importantes de este periodo cretácico es el choque del meteorito con el planeta Tierra, quien provocó un cambio climático fatal, dejando la atmósfera y las condiciones de vida en el planeta Tierra muy críticas y muy primitivas. El cambio climático que se produjo por el choque del meteorito con la Tierra llegó a terminar con la vida del 76% de los seres vivos que existían en ese entonces, ¿no? Fue una de las primeras extinciones que sufrió nuestro planeta Tierra. Tenemos los dinosaurios, llamados también lagartos terribles, ¿no? Que fueron característicos de lo que es el Mesozoico, la era mesozoica. La palabra lagarto terrible derivaba del dinosaurio. La mayoría eran terrestres, se caracterizaban por tener patas rectas, y por ello quedaron excluidos dentro de los lagartos el pterosaurio, quien tenía características de reptiles, y el plesiosaurio, que era un reptil acuático, ¿no? Normalmente creíamos que los dinosaurios eran gigantes, pero también habían dinosaurios del tamaño de una gallina. La mayoría de los dinosaurios eran homeotermos, es decir, que tenían la capacidad de regular su temperatura. Algunos eran herbívoros y otros eran carnívoros. Dentro de los herbívoros tenemos al Diplodocus, Brachiosaurio, Triceratops. Y dentro de los carnívoros tenemos al Alosaurio y al Tiranosaurio. La era cenozoica es una de las eras que se lleva a cabo hasta la actualidad, ¿no? Más o menos comenzó hace 65 millones de años y continúa hasta nuestros días. Para ese entonces, para el inicio de la era cenozoica, los continentes y los mares ya tenían una disposición fija de acuerdo a la que la conocemos hoy. También se llegaron a formar algunas cordilleras del planeta, como los Alpes, el Himalaya y los Pirineos. Durante la era cenozoica se dieron varios cambios climáticos extremos, donde produjeron glaciares, que fueron periodos de clima frío, e interglaciares, que son periodos de clima templado. Actualmente vivimos un interglacial porque gozamos de un clima cálido, ¿no? Dentro de la era cenozoica se dan los periodos terciario y cuaternario. El periodo terciario, tras la gran extinción del Cretácico, volvió a poblarse.
por angiospermas, gimnoespermas y además de mamíferos grandes como es el mamut, los rinocerontes lanudos, los osos de las cavernas, los dientes de sable. También surgieron muchos animales acuáticos, ¿no? Y se dieron los primeros primates. Se dieron los primeros primates de quienes descendemos. En el periodo cuaternario, el planeta Tierra todavía estaba poblado por los grandes mamuts, quienes llegaron a dominar la Tierra, pero llegaron a extinguirse debido a un cambio climático. Su cuerpo estaba diseñado para poder soportar bajas temperaturas y el cambio climático a clima cálido hizo que estos lleguen a morir paulatinamente. Uno de los logros importantes del periodo cuaternario dentro de la era cenozoica es la aparición del Homo sapiens, ¿no? Que son los seres que que llegan a pensar. Vamos a hablar sobre los tres periodos de extinción básicos. El primero fue el Pérmico, en donde se dio un cambio climático y este fue uno de los más grandes procesos de extinción que hubieron en nuestro planeta Tierra, ¿no? Más o menos en el Pérmico llegaron a desaparecer el 90 al 95% de las especies marinas, más que todos los trilobites. Algunos científicos dicen que el incremento del dióxido de carbono tornó la atmósfera y las aguas muy tóxicas, haciendo y acabando con la vida de muchos y varios de los seres vivos. Así también los mares llegaron a alcanzar altas temperaturas, acabando con todos los seres vivos que habitaban este medio. Otra de las extinciones grandes que se tuvo fue en el periodo Cretácico, donde el meteorito había chocado nuestra Tierra y había cambiado las condiciones de vida de nuestro planeta Tierra, dejando una atmósfera muy contaminada y produciendo un cambio climático en la Tierra, acabando con la vida del 70 al 75% de animales. En la actualidad seguimos sufriendo procesos de extinción, pero esta vez son provocados por el hombre. Las dos primeras extinciones que se tuvo en el planeta Tierra fueron procesos normales, ¿no? Procesos donde el hombre no intervino, pero en la actualidad tenemos hay seres humanos que estamos acabando con especies de animales por la caza indiscriminada de ellos, sea para lucro o sea por diversión. También en los incendios forestales, acabando con el hábitat donde cada uno de estos seres hace y construye su hogar, al no tener alimento, al no tener refugio, pues estos van migrando, ¿no? Y a medida que van migrando, obviamente las condiciones de vida no están acostumbrados, entonces esto hace que ellos terminen muriendo, ¿no? Bien, guaguitas, esto es todo a través de esta sesión. No se olviden que la siguiente semana concluimos con la unidad número 2.